están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Manos Libres en este sábado ya 22 de enero. ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza el calendario rápidamente? Ya queda una semana para que termine enero. Supongo que en Europa es lo mismo. Digo Europa porque hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de Alberto De Filippi, un destacado periodista franco-italiano, pero que ahora está en Bruselas. Ahí está en unas digamos, labores periodísticas, también labores profesionales muy relevantes que también nos puede contar Alberto. Pero vamos a saludar a Alberto y luego vamos a abordar, evidentemente, queremos hablar de Europa porque no somos el ombligo del mundo y llevamos mucho tiempo hablando de Chile, pero inevitablemente tenemos que hablar de la conformación del nuevo gobierno de Gabriel Boric, que se anunció ayer, digamos, y ha tenido varias repercusiones ya a lo largo de las horas. Pero saludarte primero y darte la bienvenida y muchas gracias por estar en Manos Libres, querido Alberto De Filippi. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Alberto también se desempeña en Euronews, que es una importante plataforma allá en Europa, que también... Sí, yo soy corresponsal de Asuntos Exteriores y de Asuntos Europeos en Euronews, porque Euronews tiene su central en la ciudad de Francia de Lyon, y después obviamente tenemos que estar al tanto de lo que pasa en la Unión Europea y la Comisión Europea, y entonces trabajamos en Bruselas junto a varios otros periodistas. Tenemos 12 versiones internacionales y intentamos explicar a los europeos, y es un periodo muy complicado por hacerlo, lo que significa ser parte de Europa, porque hay una tensión muy fuerte entre países europeos. Digamos que la política chilena, desafortunadamente, tengo que decirlo, no está precisamente en el centro de las preocupaciones europeas. La Unión Europea ha decidido fortalecer las relaciones con América Latina. Ciertamente no por bondad de corazón, más bien se trata de no quedarse atrás en la carrera por los recursos en vuestra región frente a otros competidores como Rusia o China. Últimamente, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, es como un superministro de Asuntos Exteriores, ha dicho que Europa desea fortalecer las relaciones con Chile, pero yo no he visto en ningún medio análisis políticas serias de lo que pasó. La narrativa sigue encerrada en jaulas ideológicas. Ahora una parte de la prensa europea considera Boric como el libertador y otra parte lo considera como un comunista maldito, un comunista peligroso. La prensa como por ejemplo Bloomberg, la prensa económica, la prensa especializada, afirma que los inversionistas apuestan a que el presidente electo se inclinará hacia la moderación cuando elija a su gabinete. La prensa generalista, como decía, en cambio, no hace en absoluto estos análisis. Permanece encerrada en sus ideas poéticas preconcebidas. Muy bien, Alberto, y precisamente vamos a adentrarnos en esta primera parte del programa de Manos Libres, acompañados como siempre por Provienes, especialistas en gestión de compra, de arriendo y también de inversiones. Provienes.cl, y suscríbanse, amigo. Alberto también se va a suscribir a nuestro canal, ahí no cuesta nada, hay que pinchar ahí nomás lo que está apareciendo y estamos listos. Bueno, ayer se supo finalmente, después de muchas especulaciones, de muchas expectativas, también de muchos rumores, se lanzaron nombres para incluso ver qué repercusiones tenían en las redes sociales, una nueva manera, digamos, más digital de conformar un equipo de trabajo en un gobierno. No sé si sea muy pulcro y que capaz quizá peque un poquito más de populista, pero bueno. En Interior, Isquiasique, Hacienda, Carlos Montes, Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, Defensa, Maya Fernández. Ahí hay una curiosidad, hay un gesto, hay un símbolo, porque Maya Fernández es nieta del presidente Allende. Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, el hombre, la mano derecha de Gabriel Boric. En la vocería, Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Economía, Nicolás Grau. Desarrollo Social y Familia, Janet Vega. Educación, Marco Antonio Ávila. Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Trabajo y Previsión Social, Janet Sara. Obras Públicas, Juan Carlos García. Salud, María Begoña Yarza. Vivienda y Urbanismo, un animal político antiguo. Carlos Montes, de mucho peso político. En Agricultura, Esteban Velázquez, periodista, amigo de la casa. Minería, Marcela Hernando. Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Bienes Nacionales, Javiera Toro. Energía, Claudio Huepe. Medio Ambiente, Maisa Rojas. Deporte, Alexandra Venado, que ha tenido algunas controversias posterior en las redes sociales, básicamente después de su nominación. Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
Culturas, Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, y Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar. Muchachos, Verónica, Marcelo, Miguel, ¿qué pueden comentar respecto a este primer gabinete de Gabriel Boric, que asume el próximo 11 de marzo? Hola, buenas tardes. Bienvenido, Alberto, a nuestro programa. Yo quiero destacar algunas cosas que para mí son importantes, como que hay un componente importante de independientes dentro de este gabinete, que está la paridad de géneros, hay un componente femenino también bastante importante, que hay un cambio generacional, ¿ya?, dentro de lo que hoy día se compone. Veo la ausencia de partidos políticos como la Democracia Cristiana. El único cercano a la Democracia Cristiana sería Claudio Huepe. Veo mucha gente de la Concertación, veo el Partido Comunista y el Frente Amplio. Por lo tanto, de alguna manera uno podría pensar que en ciertos ámbitos donde los ministerios son clave, está la guía de la Concertación, ¿ya? Ahí está presente. Tal vez eso nos va a llevar a tener una especie de continuismo en el modelo, espero que no sea así, pero vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿cierto?, esta área. Principalmente quiero destacar el tema de que exista un profesor en el Ministerio de Educación. De verdad, eso no ocurría, creo que es la primera vez, así que destaco, o segunda vez, como dice Mario, a Boric, te fijas, por haber elegido a un profesor para educación. Eso. Antes de darle paso a Miguel Mendoza, yo cometí un grave error. En Hacienda es Mario Marcel, y un puesto clave, el que maneja las finanzas en nuestro país y que ha logrado de alguna forma calmar a los mercados que estaban muy aterrorizados con la llegada de Gabriel Boric. Miguel. Claro, Mario. Claro, con Marcel le da un poquito más de... Puede ser, los mercados van a estar más, se puede decir, más estable, capaz que baje el dólar, muchas cosas. Yo creo que los empresarios están contentos. Se vio, por ejemplo, los twitters de Andrónico Luxil felicitando. Muchos empresarios están muy contentos de que ese nombre dejó contento a la izquierda, a la centro izquierda y a la derecha o a la centro derecha. Dejó muy contento a ese sector. Yo creo que eso es una señal. Si lo picamos fino, puede ser lo que dice Verónica, y estoy totalmente de acuerdo. Puede ser un continuismo de un Bachelet 3, puede ser así, o una ex nueva mayoría 3, pero yo creo que las cosas de que Boric había dicho que quería hacer todo de otra forma, yo creo que tuvo que terminar y cediendo la presión de hacer la cocina. El otro anuncio que estoy dando es de los ministros en la sombra de Chaguán, para dar un poco de contrapeso. No, eso es broma. Pero ese es mi análisis. Yo creo que en Hacienda hay una labor importantísima, las finanzas públicas, porque Chile está muy endeudado. Hay que empezar a ver reformas tributarias reales y ver qué podemos hacer con Servicio Puesto Interno en ese asunto, en conjunto con Hacienda. Y también, obviamente, es un guiño también del gabinete de Boric, es que mantener la autonomía del Banco Central. Gracias. Gracias, Miguel Mendoza, en Manos Libres. Estamos acompañados con Alberto De Filippis, periodista franco-italiano de Euronews y que ahora está trabajando también con temas de la Unión Europea. Alberto, lo que decía Miguel, para graficarte un poquito, para ilustrarte, Francisco Chaguán es un senador de Renovación Nacional que es de la futura oposición, vale decir, es de la derecha, es del sector que perdió las elecciones, y ellos han decidido, ese partido Renovación Nacional, el senador Chaguán, de hacer un gabinete en las sombras. Tú debes saber lo que eso significa, que es poner un alter ego del ministro, por ejemplo, de Transporte, un ministro de Transporte como de alter ego, como que lo fiscalice, en fin. Marcelo Centeno, tu opinión sobre el gabinete anunciado. Sí. Hola, Alberto. Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en este programa. Bueno, nosotros decimos aquí, Alberto, en Chile, tenemos un dicho muy, muy sabio que es popular, dice, otra cosa es con guitarra. Y bueno, parece que alguien le pasó la guitarra a Boric y está tocando lo que quiere que toquen el continuismo. El gabinete que hoy día entregó evidentemente marca una dicotomía entre lo que fueron las promesas de la campaña y lo que efectivamente se va a hacer. Cuando tú dices que no quieres más AFP y pones a un economista como Mario Marcel, que está a favor de mantener la AFP, la señal es clarísima, ¿ya? Cuando tú pones en vivienda al senador Montes, que es un socialdemócrata de derecha, digamos, continuista, bacheletista, estás también dando una señal clara de que te interesa llegar a ese mundo, que la política real requiere de acuerdos y obviamente Boris está haciendo los guiños para poder tratar de tener un gobierno tranquilo. Pero ese gobierno tranquilo no conversa con las promesas de campaña. Yo creo que otro tema que es para mí relevante es, nosotros pusimos el tema de la salud como un tema fundamental, ¿cierto? Boris dice que él quiere terminar con las listas de espera. Y ese ministerio, entonces, es un ministerio al que yo fortalecería. Y ponemos en ese ministerio una persona que no es un animal político, no tiene una carrera política, no está apoyada por un partido político y viene del mundo independiente y de la salud pública. Es decir, la señal que estamos dando es que no le estamos dando mucha importancia al Ministerio de Salud, porque si le diéramos la importancia habríamos puesto a un político importante en esa cartera. Yo creo que se terminaron las incógnitas y este va a ser un quinto gobierno de la concertación Nueva Mayoría. No van a haber muchas reformas, tampoco tiene el apoyo para hacerlas, en el Parlamento no tienen los apoyos, así que probablemente vamos a asistir a la renuncia a muchas de las que fueron las ofertas de la campaña de Gabriel Boric. También decir que Mario, perdóname, ¿puedo hacer una pregunta a vosotros desde Europa? Todas las que quieras. ¿Qué puede pasar con el sistema de pensiones? Es decir, en Europa se respeta y se respetaba mucho el sistema chileno. Aquí en Europa tenemos una retención de impuestos súper alta y el sistema de pensión chileno demostró que había mucho que aprender en Chile, por ejemplo. Lo sé que es muy pronto, pero ¿qué podría hacer la nueva presidencia? ¿Qué podría hacer el nuevo ministro? ¿Podría cambiar mucho el sistema de pensiones chileno? Miguel, Verónica, Marcelo. No va a cambiar absolutamente nada. El sistema chileno, para que lo sepa Alberto, es un sistema que es el empleado es el que pasa un 10% de su sueldo y un 1,1 o 1,2% para también se le cuenta al empleado para lo que es más que nada al asegurador de pensiones, que él tenga su plata. Más que nada es como es algo para pagarle a ellos. Esto es obligatorio a todos los chilenos, exceptuando las Fuerzas Armadas, que ellos tienen un sistema de reparto, antiguo sistema de reparto. El modelo no es, algunos pueden decir que es malo, es bueno. Para mí es bastante eficiente, porque yo creo que para poder tener unas pensiones muy malas, por lo bajo de una persona, incluso del sueldo mínimo, es bastante malo. Pero las reformas que se han pedido es que el empleador pague una cantidad para poder así tener un sistema de pensión mucho más grande, pero obviamente tiene una buena rentabilidad, pero la rentabilidad se calcula hasta los 110 años, y si tú comprendes, nadie vive hasta los 110 años. Entonces es un sistema que tiene muchas deficiencias,
es un sistema bastante malo y además tiene un tope. Por eso mucha gente que tiene ingresos altos, lo que hace es con otros sistemas también de pensiones, pero se llaman rentas vitalicias, que son voluntarios, y eso lo ve a través de aseguradoras, bancos, etc. Pero los sueldos después de que te son bastantes, y además te trabajo y te despide, y después estás 6 o 1 año, encuentras otro trabajo, y ellos lo dicen, son lagunas previsionales, y eso obviamente repercute al afiliado de las AFP. Entonces, por eso yo creo que el sistema no es tan hermoso como lo pintan en Europa, es un sistema bastante malo y que se tiene que tener reforma. Marcelo, que también es el que sabe más de este sistema, también te puede explicar un poquito mejor. Sí, Alberto, para que ponerlo en un contexto, Chile es uno de los pocos países del mundo en donde el trabajador construye solo su fondo de pensión. No hay aporte del empleador para la jubilación de las personas. Y lo que se está discutiendo hace 4 años es si va a haber un aporte del empleador. ¿A dónde va a ir ese aporte del empleador? ¿Sea la cuenta de capitalización individual, que es lo que tenemos hoy día, o va a ir a un fondo común para hacer solidaridad? O si va a ser 50% y 50% a la cuenta personal y 50% al fondo de solidaridad. El problema es que el sistema ha demostrado ser muy eficiente como mercado de capitales. Los 200.000 millones de dólares que tenía acumulados han servido para que las empresas chilenas puedan adquirir deuda y crecer a tasas de interés mucho más bajas que las que le entregan, por ejemplo, los bancos o las entidades financieras internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, Chile ha tenido un crecimiento explosivo, basado fundamentalmente en que el aporte de los trabajadores a las AFP sirve de banco o de financiamiento para los grandes empresarios chilenos. Eso da una rentabilidad que ha sido en promedio 5% al año, que es una buena rentabilidad, pero entrega pensiones que son entre el 20 y el 50%, cuando mucho, de la tasa de retorno. Es decir, no alcanza a llegar al 70 o al 80, que es el ideal que debiera sacar una persona, basado fundamentalmente en que el aporte solo lo construye el trabajador y que además los trabajadores tienen lagunas durante su periodo de trabajo, de laborar porque pierden el trabajo y tienen meses, años que tal vez no cotizan. Entonces, es un sistema que no es un sistema de pensiones, es un sistema de capitalización para las grandes empresas, es un sistema de ahorro individual que tiene como fin la pensión, pero que a diferencia de lo que tienen ustedes en Europa, no consulta el que los empleadores pongan un aporte para que el trabajador, cuando termine su vida laboral, se acerque a esta tasa de reemplazo del 70%, el 80% de su remuneración. Muy bien. Yo quería solamente acotar a lo que está diciendo Marcelo, es que el modelo en un país desarrollado tendría un componente diferente porque los sueldos en Chile son muy bajos. O sea, el sueldo promedio de un trabajador en Chile está alrededor de los 500.000 pesos, entre 450 y 500.000 pesos. Te fijas, por lo tanto, la construcción de esa rentabilidad también es muy baja cuando termina el periodo en que la persona empieza ya a recibir, ¿cierto?, su renta mensual una vez que jubila. Ese también es un factor súper importante en nuestro país, lo bajos que son los sueldos en este país. Por lo tanto, la renta está bajo los sueldos mínimos. $500, para ponerlo en términos de dólares. 600 dólares máximo. En fin, ya pues seguimos en Manos Libres. Suscríbanse, amigos. Estamos con Alberto de Filippi desde Bruselas. Qué maravilla estar ahí en Bruselas, qué disfrute más grande. Queremos entrar contigo para dar una mirada, abrir el ojo respecto a lo que está pasando en el viejo continente. Gran Bretaña, ¿no, Perito? Bueno, perdón. No, yo te voy a llevar un poquito a Gran Bretaña para hacerte una consulta. ¿Qué opinas tú de cuán cerca está Boris Johnson de ser destituido de su cargo?
Bueno, no quiero hacer cotilleo, pero un poco tenemos que hacerlo. Boris Johnson es muy conocido aquí en Bruselas. Para entender la parábola de Boris Johnson, creo que necesitamos conocer su historia personal. Hijo de una familia muy rica británica, trabajó durante años aquí en Bruselas como periodista y corresponsal y se ganó la reputación de mentiroso porque como periodista inventó noticias que luego resultaron ser falsas, pero como sabía escribir, ganó cierta fama. Luego, una vez en política, descubrió cómo obtener exposición en la era de las redes sociales, pero nunca pareció tener una visión política o económica clara de su país. Su sueño era crear una especie de Hong Kong a las puertas de Europa, es decir, lograr la independencia mientras permanecía en el mercado común europeo, que es probablemente el más rico del mundo, y la jugada le salió mal. La propaganda del Brexit ha ganado principalmente en las provincias, pero no en los grandes centros urbanos. La mala gestión del COVID, que no es solo culpa suya, obviamente, las dificultades relacionadas con el abastecimiento de alimentos, la emigración de muchas empresas que prefieren operar en suelo europeo antes que quedarse en Londres y se fueron, le ha creado dificultades. Además, el último escándalo de haber organizado fiestas con decenas de invitados cuando personas normales estaban o eran forzadas a quedarse en la casa, hizo que la población lo despreciara. Y ahora varios miembros de su partido quieren iniciar una moción de censura. Necesitan al menos 54 votos de los 360 conservadores que hay en la Cámara. Y no es misión imposible. Él podría verdaderamente perder su poder, yo creo. Muy bien, complicado Bojo, como se le conoce popularmente. Vamos a ver qué pasa en la próxima semana. Esto no pasa, esto no es más allá de meses. Básicamente en unas pocas semanas sabremos si sigue o si no. Aquí decimos la gente que tiene el pelo alborotado, el chascón Johnson para nosotros. Y claro, y fue otra palabra que te vamos a enseñar. Aquí en Chile al mentiroso, así como popularmente se le llama chanta. Y claro, fue un chanta Boris Johnson mientras se desempeñó como periodista. Pero tenía mucha creatividad, eso hay que resaltar, era creativo. Dentro de la misma Gran Bretaña, Alberto, yo te quiero preguntar por lo que está pasando con el príncipe Andrés, a quien se le han retirado los títulos militares y títulos honoríficos por parte de su propia madre, como tiene que ser, porque así funciona la monarquía. Pero ¿qué representa esta alcabida, situaciones que está el príncipe Andrés involucrado en temas de abuso y de acoso sexual? ¿Qué representa para la cultura monárquica de Gran Bretaña? ¿Es esto, volvemos a hablar del fin de la monarquía, de una separación intensa entre la corona y la ciudadanía británica? Bueno, la caída al polvo del príncipe Andrés es sin duda un tema de discusión muy importante, pero digamos que la Casa Real de Windsor ha vivido algunos años difíciles. Primero fue una crisis televisiva ligada a la serie The Crown, La Corona, emitida por Netflix, que mostraba cómo Lady Diana era condenada al ostracismo por su familia y su marido. Luego el escándalo relacionado con, Meghan Markle y su esposo Harry, quienes renunciaron a los títulos nobiliarios y se retiraron en Canadá. Digamos que han puesto a la Casa Real en una mala posición. Cada vez más personas se preguntan ¿cuál es el sentido de mantener viva una institución así que cuesta mucho, además de dinero público? Andrés ya había tenido problemas con él en el pasado debido a su exmujer, Sarah Ferguson, que tantos escándalos había causado en la corte. Y ahora, debido a su participación, como decías tú, en el escándalo de Epstein, la posición de Andrés ya no es sostenible. Andrés intenta vender, por ejemplo, una propiedad multimillonaria que tiene en Suiza, un chalet muy grande, para intentar pagar las costas judiciales y comprar el silencio de Virginia Giuffre, una de las mujeres que lo acusan de haber tenido sexo con menores. Me parece bastante difícil que Andrés salga ileso de esta situación y me parece bastante complicado que la corona de Inglaterra después de Elisabetta pueda efectivamente sobrevivir. Algo cambiará porque ya la gente no entiende más por qué pagar para una institución que sencillamente no sirve mucho, según muchas personas. A lo mejor el fallecimiento de la reina Isabel II, un punto de quiebre, porque no sé si sea muy fácil desterrar la corona ahora, en este momento. La misma corona ha tomado esa decisión fortísima contra, hacia su familiar Andrés. Quizás la muerte de Isabel II, yo no le estoy deseando la muerte a nadie, pero estoy viendo en qué momento, en qué circunstancias se puede producir
ese desapego o esa erradicación de Pakistán? Bueno, yo creo que de toda manera Isabel II tiene un papel muy importante porque en periodo de COVID mucha gente pensaba antes de la COVID que la Brexit hubiera sido la liberación del país. Ahora ya están viendo un problema porque, como he dicho, el abastecimiento, las tiendas están vacías, hay una presión económica muy fuerte. Y entonces el pueblo mira a la reina, pero no mira a la casa real, mira a esta reina que es un símbolo. Yo la veo como un símbolo de fuerza. No sé si el hijo, por ejemplo, o lo que queda de la familia puedan efectivamente representar esta fuerza que el pueblo inglés anda buscando. De momento, repito, no sé verdaderamente qué pensar después de la muerte de la reina Elisabetta, que ya está bastante enferma, bastante vieja. William tendría que ser el próximo rey, pero no sabemos si tiene la fuerza, si tiene las espaldas como para enfrentar los desafíos que tiene que enfrentar un Estado que ahora se encuentra solo, que no está cubierto, que no tiene, por ejemplo, la cobertura económica de la Unión Europea, que no tiene el mercado común, un mercado tan grande, y que está perdiendo muchas empresas que se van porque obviamente prefieren quedarse en Ámsterdam, en París, en Roma, en Madrid y no en Londres, porque si no tendrían que ser tratadas como empresas extranjeras extraeuropeas. Estamos en Manos Libres. En este sábado 22 de enero se me acaba de caer un lápiz, no importa, después lo recojo, acompañados con Alberto De Filippis, periodista franco-italiano, que nos está dando una mirada respecto a lo que está pasando en el viejo continente y que también es importante. Te decía que la mayoría del panel aquí son tecnólogos médicos, especialistas en el área de la salud, y precisamente queremos hablar de eso. ¿No es verdad, Marcelo Centeno? Sí. ¿Me podría repetir la pregunta? El tema de la salud en Europa. Sí, justamente está el tema del COVID está muy fuerte en la mayoría de los países europeos, y estaba mirando los gráficos recién, el aumento es explosivo. Tengo algunos amigos en Europa y se han contagiado, ¿ya? Han estado contagiados en las últimas semanas y me decían que aproximadamente entre un cuarto y la mitad de sus personas conocidas, digamos, habían caído también contagiados con el virus. Entonces, pareciera ser que se ha optado por la estrategia de la inmunidad de rebaño, es decir, que se contagie la mayor cantidad de gente con esta nueva variante y de esa manera obtener esta tan ansiada inmunidad de rebaño, que tiene dos fórmulas. Una es a través de la vacuna y la segunda fórmula es a través de la generación de anticuerpos por haber estado contagiado con el virus. ¿Qué dices tú respecto a este tema? ¿Cómo lo ves? El Omicron en Europa, en los distintos países, son distintas realidades por lo demás. Alberto. Bueno, primero de todo, quiero decir, yo estoy enfermo, actualmente padezco COVID. La variante Omicron me ha afectado y me hicieron 3 dosis. 2,5, y eso también a lo mejor vosotros podéis explicarme por qué. Me hicieron 2 Pfizer y el 50% de Moderna. Es la nueva estrategia. No se hace una tercera dosis completa, se hace la mitad de una tercera dosis de Moderna. Es la estrategia que estoy viendo en varios países. Otro problema es que desde afuera Europa se ve como un conjunto único, complejo, como un bloque. Desafortunadamente así no es, porque en la Unión Europea lamentablemente está procediendo sin ningún orden en particular. Austria ha impuesto la obligación de vacunación. En Italia están obligados a tener un pase verde, un Green Pass, los mayores de 50 años. Francia se está moviendo en esta dirección. En España han dicho que se tiene que tratar como si fuese una gripa, y ahora, por ejemplo, para entrar, es decir, viajar desde un país europeo hacia Italia o Portugal, aunque tengas 3 dosis completas y entonces lo que nosotros llamamos el Super Green Pass,
tienes que hacer también un test PCR. Y como si no fuese bastante eso, dentro de los mismos países están dividiendo las regiones por colores. Por ejemplo, Italia está dividida entre regiones blancas, amarillas, naranjas y rojas, y eso crea naturalmente un problema muy complejo. Otro problema complejo es también que más o menos el 20%, que yo creo es muchísimo, de la población europea está en contra de la vacuna y están creciendo partidos anti-vacuna, porque mucha gente está convencida que las vacunas son peligrosas y porque se gana muchísimo con la política. Solo para hacer un ejemplo, un diputado italiano llega a ganar $20,000 al mes. Entonces, mucha gente quiere hacer este trabajo, que es un trabajo muy bien pagado. Verónica, ¿algún apunte sobre el tema del Omicron también? A mí me gustaría preguntarte por los movimientos antivacunas que hay Verónica. en Europa. ¿Sí? Tanto por lo que yo sabía en Francia, hay mucho, está súper fuerte el tema en Alemania igual. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso? Finalmente vamos a tener parte de la población, que puede ser un porcentaje bastante alto, sin vacunas en Europa. El problema es que nuestras constituciones no prevén la obligación, no puedes vacunarte porque tendrías que tener la libertad. Pero en países como Italia, por ejemplo, o como Francia, donde el presidente ha dicho que quiere exasperar casi los ciudadanos que están en contra de la vacuna, prácticamente no podrás tener una verdadera vida, es decir, sin vacuna no puedes ir a un restaurante, no puedes ir a un teatro, no puedes hacer deportes y antes, hasta hace 3-4 semanas, tenías los test gratuitos. Nosotros, por ejemplo, los test PCR eran gratuitos. Ahora se tienen que pagar y cuestan entre 25 y 40 euros, y eso para una familia es muy peligroso. Es muy peligroso, es muy costoso. Y otro problema más es también que la gente se enferma de otras enfermedades también. Hay otras enfermedades como el SIDA, como el cáncer y todo. Y no hay suficiente personal médico para enfrentar también los problemas de estos pacientes, porque los hospitales de momento están llenos de enfermos de COVID y entre el 80 y el 92% no son vacunados. Entonces tienen la forma más grave de COVID. Pero cínicamente mucha gente está, yo también tengo miedo. Cuando me dicen que podría tener que hacer una cuarta dosis en unos meses, sinceramente tengo un poco de miedo. Pero no veo otra solución frente a esta pandemia que está destrozando las economías. Entonces, si no vamos a morir de COVID, no vamos a morir de hambre y tenemos que hacer algo en contra. Y de momento la vacuna, no sé si estáis de acuerdo, me parece la única respuesta. Otra, estamos con Alberto de Filipis analizando la actualidad y la contingencia europea, tanto desde el punto de vista de la política como también la realidad sanitaria con el Omicron, esta variante del COVID-19. ¿Y cómo anda el uso de las mascarillas? Aquí en Chile casi todo el mundo usa mascarillas. Hay un grupo que también son entre antivacunas y antimascarillas, pero ¿cómo se ve en Europa, en las calles de Europa, el uso de la mascarilla? ¿Se respeta, se sigue o ya la gente abandonó? Depende sinceramente, porque hay una parte importante de la población, te había dicho más o menos entre el 75 y el 80% de las personas que están en favor de las medidas del gobierno. Yo cuando salgo aquí, por ejemplo, en Italia, en la calle tienes que ponerte mascarilla. Aquí en Bélgica, en la calle no, pero cuando estás en un lugar cerrado, por ejemplo, cuando estás en el metro o en el bus, tienes que tenerla. La paradoja es también que la pregunta que mucha gente se hace es: ¿cómo es posible que
tengo que ponerme la mascarilla afuera, pero cuando estoy encerrado con no sé, 200 personas en un metro o en un supermercado, ahí yo puedo quedarme aunque tenga un Green Pass. Sin olvidar también que hay personas que tienen Green Pass que pero pueden infectarse porque son asintomáticos. Yo, por ejemplo, repito, tengo 3 dosis, soy totalmente asintomático, pero me hice un test. El viernes me hice un test y resultó negativo. El domingo, es decir, 48 horas después, hice otro test y me resultó positivo. Y ahora me han dicho que tengo que quedarme en casa una semana y volver a hacerme este lunes otro test para ver si la carga viral de la enfermedad desapareció o no. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien, Alberto Almendra, cierto? No tengo ningún síntoma, no tengo nada. Tuve un poco de mal de cabeza, pero estoy bastante lúcido, me parece, y no tengo ningún problema. Y ese es el problema de un enemigo como Omicron, que se esconde en la normalidad, porque la gente no se entera de estar enferma. Y yo, por ejemplo, no veo desde hace meses mi madre, que está bastante anciana, porque no quiero matarla, vamos. Ella también está con vacuna, pero no quiero hacerle daño regresando y llevándome mi COVID. Sí, yo quisiera... el total de gente que se ha infectado en estos países, estaba mirando las estadísticas, más de 270.000 en Francia al día de ayer, más de 200.000 en Italia al día de ayer. Italia tiene una población como de 60 millones de personas, Francia también anda un poquito más arriba de eso, 69 millones de personas. Son niveles de contagio muy, muy altos, y es muy probable que cuando tú tienes 200.000 personas contagiadas, esto va a ir incrementándose, porque esas 200.000 personas tienen contactos con 1 millón de personas al menos que pueden contagiar. Entonces seguramente vamos a tener si uno mira el gráfico en el último tiempo desplazó cualquier ola que haya habido antes en Europa respecto del COVID por 4 o 5 veces más elevado. Por lo tanto, yo creo que lo que le espera a Europa y lo que nos espera a nosotros en Chile es un contagio general, y como tú bien dices, probablemente vamos a caer todos en algún momento en cuarentena, y de alguna manera se espera que de esa manera podamos obtener la inmunidad frente a siempre que no mute de nuevo hacia una nueva variante. Sí, y si puedo decir, el otro problema que tenemos aquí en Europa, y espero que no sea, bueno, lo digo sin ánimo de ofender, es esta masa de desesperados que llegan desde África o desde, por ejemplo, desde Siria, desde países árabes. Son personas que desafortunadamente, porque son migrantes económicos o son migrantes que no quieren estar en países en guerra, es totalmente lógico que intenten llegar a Europa, pero son gente que no está vacunada porque no tuvo la oportunidad de vacunarse. Entonces es también un riesgo más que tenemos a las puertas de Europa, y un riesgo más un riesgo geoestratégico más que tenemos frente al mundo. Estamos con Alberto de Felipe, en Manos Libres, en este sábado 22 de enero, analizando la situación sanitaria, en fin, política en Europa. Miguel Mendoza tenía mucho interés en adentrarse en lo que está pasando con Macron en Francia. Sí, con Macron, justamente. Macron parece que él empezó muy bien, era un hombre joven. Aquí muchas veces acá en Chile dicen que por la edad Boric es como una especie de Macron, etcétera, pero una desproporción. Pero bueno, Macron cuando llegó al poder, tuvo un problema con la gente, con las famosos de las chaquetas amarillas. Después empezó con esto del Omicron, que la gran mayoría de los países en Europa no pudo contener esta pandemia. Y ahora se está viendo Macron desesperado un poco, porque no creo que tenga una reelección. Estaba viendo hace poco que él quiere impulsar
el aborto como derecho fundamental humano en la Unión Europea, ponerlo como en el Congreso Europeo. Entonces, ¿de dónde va a sacar esos votos Macron, que ya están muy desprestigiados? Y también, obviamente, la extrema derecha, que era como potente, está fragmentada. ¿Y qué va a pasar con Macron? ¿Va a seguir? ¿Qué lo ven ustedes como europeos? ¿Va a estar dentro de una segunda elección o simplemente lo va a reemplazar una persona de centro derecha? Bueno, la paradoja es que Macron, Francia junto con Italia es uno de los grandes enfermos en Europa. La situación política y económica del país ya era bastante difícil, como has dicho tú, con los chalecos amarillos y ahora con la COVID es casi insostenible. Pero en abril en Francia habrá elecciones presidenciales. Emmanuel Macron, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo porque tiene muy buenas opciones. ¿Por qué? Porque la oposición está fragmentada. Los republicanos finalmente han presentado a una mujer, Valérie Pécresse, una burócrata seria, pero, vamos, no calienta corazones. El Partido Socialista ya no existe. Y la extrema derecha se divide entre Marine Le Pen, que lleva 30 años en la política y sigue presentándose como el cambio, por un lado. Y por otro tenemos esta nueva figura, Eric Zemmour, que es un ex periodista que se presenta como candidato independiente, critica la inmigración, afirma que el Islam no es compatible con los valores de la República Francesa, pide que se abandone el estudio del inglés en los colegios en favor de francés y matemática, pero no parece tener un plan económico. Y no se puede, yo no creo que se pueda ganar las elecciones solo diciendo que todo está mal y que tenemos que cambiar. También necesitas decir cómo quieres cambiar. Y en estos meses Francia, no olvidarte de eso, es presidente del Consejo de Europa y eso le da protagonismo a Macron. Por eso él intenta, hace 2 días lo hizo otra vez, de persuadir a sus socios europeos para crear un ejército europeo, porque nosotros no lo tenemos, y un éxito internacional como esto podría revenderse en casa, sin olvidar el poder mediático que tiene un presidente en ejercicio, porque él tiene los periódicos, tiene la oportunidad de presentarse y tiene una mujer, la Brigitte Macron, que es muy mediatizada, sabe hablar y lo está ayudando mucho. Los opositores, la gente como Zemmour, como Marine Le Pen, están prácticamente solos y en ese momento efectivamente yo veo que Macron no es el candidato mejor o no es el candidato más fuerte, pero los opositores están muy mal y nadie puede efectivamente destacarse porque están luchando entre ellos también para ser el primer opositor de Macron. Así que yo creo que paradójicamente en esta situación Macron es podría ser el ganador final si la situación sigue así y si efectivamente va a tener éxitos en su semestre de presidencia europeo. Pero también puede ser que, disculpa Mario, pero también puede ser que ya no tiene el peso de lo que tenía la canciller alemana Angela Merkel, como que un poquito lo ensombrecía, y ahora puede que Francia tenga un liderazgo más potente que el mismo Alemania. No sé si con eso. Sin olvidarte el poder del miedo, porque desafortunadamente en los últimos años, incluso antes de Omicron y antes de la COVID, en Europa muchos presidentes ganaron gracias al miedo. El miedo al futuro permitió esta revolución en Italia con Pepito Grillo y el Movimiento 5 Estrellas. El miedo o la incompetencia de los políticos en el poder permitió, por ejemplo, Podemos en España. Paradójicamente, el miedo a la incompetencia de esos opositores dentro de Francia podría permitir la reelección de una persona como Emmanuel Macron,
sin olvidarse que Emmanuel Macron lo dejaron en muchos, por ejemplo, lo dejó su viejo primer ministro, lo dejó Gérard Collomb, que era el exalcalde de Lyon, después se volvió ministro de Asuntos Interiores y dejó sin explicaciones el gobierno para regresar a su ciudad porque mucha gente ya no está de acuerdo con la agenda de Macron. Pero el problema es que, repito, hay muchos enanos políticos alrededor de Macron. Macron no es un gigante, pero el problema es que el panorama político francés en este momento es tan desesperante que prácticamente él podría aprovechar de esta situación para volver a quedarse otros 5 años en la presidencia de Francia. El mal menor, como se le conoce por acá, el mal menor. ¿Liderando también Europa, puede ser? Eso depende, porque sinceramente depende de lo que hará Olaf Scholz, el canciller alemán. Ahora, por ejemplo, incluso fuera de Europa se vende mucho la figura de Mario Draghi, que es el primer ministro italiano. El problema es que Mario Draghi es un hombre solo en el sentido que tiene alrededor unos partidos políticos que se hacen una lucha descontrolada muy fuerte y él podría ser, por ejemplo, un muy buen presidente de la Comisión Europea, pero se votará en 2 años y medio. Podría ser un buen presidente de la República, pero, repito, está solo. Al otro lado, sí, Macron no es tan fuerte, Olaf Scholz no es Angela Merkel, pero las 2 más grandes economías de la zona euro de Europa podrían efectivamente seguir mandando y tomando decisiones que los demás tienen que aceptar. Estamos en Manos Libres en este sábado 22 de enero acompañados de Provienes, especialistas en gestión en compra, arriendo y también inversión en propiedades, www.provienes.cl. Si quieres alguna vez hacer una inversión en Chile, Alberto, puedes ahí recurrir a los amigos de Provienes. Y suscríbanse, ahí sale facilito como suscribirse. Italia también es un tema, y lo habíamos visto previamente con Verónica, respecto a la interna de Italia. Alberto, tú, volviendo a todos estos cambios y cargos, ¿qué crees tú que Berlusconi volverá al poder? ¿Me escuchó? No me escuchó. Yo creo que cuando lo explico afuera, mucha gente no me cree. El problema económico es un problema importante. ¿Qué quiero decir con eso? Según la legislación italiana, hasta el septiembre 2022, si las cámaras, si se vuelve a votar antes del septiembre 2022, los diputados y senadores italianos no tendrán pensión. Una pensión muy gorda, muy importante, que tú puedes ganar como político después de 4 años y unos meses de legislatura. Entonces, se tiene que votar ahora y mucha gente no quiere votar a Berlusconi porque eso podría llevar, por ejemplo, el país a las urnas antes de septiembre. El sueño de muchos diputados es que Mario Draghi, el actual primer ministro, sea presidente de la República y que se encuentre otro técnico que pueda efectivamente ser primer ministro y gestionar el dinero que tendría que llegar desde Europa. Pero otra cosa que, primero de todo, los italianos no entienden es que este dinero no es barra libre. Es decir, para que Europa efectivamente ofrezca este dinero, se tienen que hacer reformas que Italia todavía no está haciendo. Una reforma de la justicia, una reforma de la administración, una reforma de la administración pública y fiscal y una reforma del trabajo, de la ley del trabajo.
son cosas que solamente la figura de Mario Draghi podría gestionar, pero el caos es tan grande. Yo creo que Berlusconi ha sido un sueño el suyo de volverse presidente de la República. Sinceramente no creo que una persona que tiene tantos procesos, que está desprestigiada a nivel internacional, pueda efectivamente ser presidente de la que todavía sigue siendo la tercera economía europea. Pero al mismo tiempo la situación es muy complicada porque el mismísimo Mario Draghi no sabe qué hacer. Hace una semana, para testar, para tantear, para ver un poco la reacción de los partidos, dijo, yo estaría dispuesto a ser presidente de la República. Y muchos partidos han dicho, no, tenemos que decidirlo nosotros, tenemos que ver un poco, es complicado y todo. Entonces, no se entiende efectivamente si será él nuestro próximo presidente de la República, nuestro próximo primer ministro, y cuál será la situación de Italia, que es muy, muy, muy complicada. Y la última cosa, me permito decir, hace unos años el movimiento 5 Estrellas de Pepito Grillo, de este comediante porque era verdaderamente un comediante, era un actor, ganó las elecciones con el 32% de los votos. Ahora mismo, hoy en día, la Cámara Baja y el Senado no representan el sentido común, no representan los electores, porque la mayoría, según las encuestas, está más a la derecha, es decir, Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, la Lega, y el partido de mayoría relativa, es decir, el Movimiento 5 Estrellas, que tuvo el 32%, hoy en día está alrededor del 12%. Así que prácticamente la situación es tan complicada porque hay diputados que no representan a nadie y que quieren quedarse atornillados en el poder para tener como mínimo un sueldo al final de la legislatura. Un primer ministro solo que intenta hacer lo que puede y un país que está un poco desamparado porque no sabe bien cuál será su futuro. Bien, interesante. En todas partes se cuestionaba, como se dice, en todas partes pasan cosas que a veces uno siente que pasan solamente en nuestro país. Y ya para ir terminando este interesante y grato diálogo con Alberto de Filipis, está la situación entre Rusia y Ucrania y la región también. Marcelo. Sí, bueno, geopolíticamente en lo que conocíamos como Europa Oriental, ¿cierto? Antes con la Unión Soviética, hoy día con la Rusia de Putin, parece que el imperialismo de ese país no cesa y trata de manipular, digamos, a los países que fueron miembros o parte de la órbita de la Unión Soviética. ¿Cómo ves tú eso? Hay mucho miedo, pareciera ser, de que los afanes expansionistas de Rusia terminen por derrocar o por mantener a los gobernantes que son de su signo, digamos, son afines a los rusos. Bueno, hay miedo personal porque yo estoy casado con una ciudadana ucraniana y entonces tenemos familia ahí y su hermano ya hizo la Primera Guerra, afortunadamente jugando en la administración del ejército ucraniano, pero ahora no se sabe lo que podría pasar. En segundo lugar, otra cosa importante es cómo se está portando lo que está haciendo la Unión Europea. En Europa hace un par de años lanzaron un proyecto que se llama Green Deal, es decir, el desarrollo de el gas. Es que este plan lo hicieron antes de la COVID y ahora con el problema de la COVID prácticamente subieron los precios del gas. Alberto, por favor, ¿puedes repetir la idea? Porque se te cortó mucho. La idea venía buena. Sí, perdón. Sí, no, digo, el problema es que hace unos años se lanzó en Europa el Green Deal, es decir, empujar las energías verdes, dejar la energía nuclear, dejar el petróleo y empujar, por ejemplo, el gas, el viento, las mareas,
y prácticamente antes del final, prácticamente ahora con la situación de la COVID, el problema es que no hay, Europa necesita gas y el gas ¿de dónde llega? Llega desde Rusia. Así que oficialmente Bruselas está ayudando a Ucrania y se está diciendo mucho, por ejemplo, imagínense que hay un puente aéreo no oficial entre Londres y Kiev para darle armas prácticamente al ejército ucraniano para defenderse. Pero el problema es que muchos países dicen también, por ejemplo, un país importante como Alemania necesita el gas que llega a través del gasducto que se llama Nord Stream 2, que justamente lleva el gasóleo, el gas desde Rusia. Y no se sabe bien qué hacer, porque si se ataca a Rusia, obviamente ellos cierran el robinete y Europa podría morirse de frío. Así que mucha gente dice que oficialmente Europa está ayudando la Ucrania, pero Ucrania nunca será parte de la OTAN. Ucrania nunca se le ayudará con armas y sobre todo con personal, con soldados, porque nadie quiere que sus ciudadanos puedan morir en una guerra lejana en un país que desafortunadamente no interesa a los europeos. Así que yo creo que Ucrania en este momento está sola. Lamentable por Ucrania. Muchachos, ¿alguna otra consulta para Alberto? ¿O vamos a... A mí me gustaría preguntarle a Alberto cómo se ve el fenómeno chileno en Europa desde el punto de vista del cambio de gabinete, del cambio de gobierno, digamos. ¿Se ve como inestable o se ve como una continuidad? ¿O se ve como un... Bueno, el drama que tenemos nosotros periodistas que intentamos a veces de acercarnos de la problemática latinoamericana es sobre todo que nosotros intentamos enseñar las cosas sin tomar bandos, es decir, ni siendo de izquierda ni siendo de derecha. Lo que veo mucho en Europa y en países como Francia e Italia, que son los países que conozco más, es que siempre se ve de manera excesivamente poética, porque, por ejemplo, yo entiendo lo que ha pasado, entiendo los problemas, entiendo que a lo mejor el ex presidente Peña Nieto no ha sido el mejor presidente del mundo, o alguien podría decir que ha traicionado su propio programa, pero también tampoco estamos hablando de un sátrapa, de un dictador asesino, como ha sido muchas veces descrito y descalificado aquí en Europa. Entonces, lo que me molesta más es sobre todo la falta de análisis que se hace frente a Chile. Yo puedo decir, porque yo conozco, porque yo a menudo, a diario, intento a través de la amistad con Mario y con otros periodistas que viven allá, intercambiar y profundizar la situación y entenderla. El problema es que es un desafío que os hago, simplemente buscar en varios medios europeos que alguien pueda efectivamente explicar lo que está pasando en Chile. Boric, a pesar de todo, el neopresidente, yo estoy abierto. Me gustaría que efectivamente fuese una sorpresa y efectivamente pueda seguir con su programa sin hacer muchas revoluciones, para que Chile efectivamente vuelva a regresar, vuelva a ser la economía más importante, como mínimo, del Cono Sur, o una de las importantes de América Latina. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta hora prácticamente que se nos pasó volando. Sin duda te vamos a tener más adelante cuando se produzcan hechos de interés en Europa y también en Chile. Y esa falta de información en Europa, yo tengo una solución, pues. Suscríbete a Manos Libres y te vas a estar enterado 2 veces a la semana del acontecer nacional aquí. Lo haré, gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Verónica, Miguel, Marcelo, ¿algo para despedir a nuestro amigo? No, nada, por mi parte nada. Muchas gracias, Alberto, un gran invitado, y ojalá
estar constantemente informándolos contigo igual, y va a ser nuestro panelista recurrente en la parte internacional. Muchas gracias, Alberto. Siempre a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Chao, Alberto. Ojalá te veamos de nuevo. Sí, chao, chao. Adiós, y nosotros nos reencontramos la próxima semana. El Chao, que próximo, estés muy bien, nos vemos. el próximo miércoles, analizando más en profundidad y con mayor decantamiento y mayor proyección lo que pasó con las nominaciones del fin de semana pasado, este fin de semana en nuestro país con el presidente electo Gabriel Boric. Nos reencontramos próximamente, amigos de Manos Libres. Suscríbanse. Nos vemos. Suscríbanse. Chao, chao. Suscríbanse. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.